se toma uno el tiempo, ya entonces comienza uno, bueno, vamos a quedar a almorzar, quedémonos a almorzar. Comienza uno con algo más suave. Y así lo hicimos. Entonces, no se vayan. Bueno, no, primero comenzamos con hacer escuela en la mañana, escuela y culto. Vamos a hacer escuela y culto. Listo. Luego entonces, quédese en un domingo al mes y almorzamos, pero solo almorzar. Ya el otro año, un domingo, vamos a quedarnos un domingo al mes en la tarde, almorzar y en la tarde. Y así, poco a poco. Ya después, lo que yo le digo, ya los hermanos ya a estas alturas ya lo disfrutan. Ya no es una carga, ya no es un deleite. Se vuelve un deleite. Entonces pero lógicamente que no es sencillo. Y sobre todo en esta cultura en la que nosotros estamos, que el domingo de la tarde es sagrado para descansar, para ir a un centro comercial, para ir a un parque la gente comienza, pero ¿y de los niños? Entonces, ¿y a qué horas? Y no sé qué. Pues, todo eso es... Sí, el domingo tenemos en la escuela dominical, ellos están en la escuela teológica y en el culto. En la escuela dominical son felices, salen corriendo de su escuela dominical. Y en la tarde, mientras estamos estudiando proverbios, casi siempre están allá y hay alguna hermana allá con ellos, cuidándolos. ¿Con los niños? Sí, claro, se está enseñando, también se está enseñando la escritura libro por libro. ¿Ahorita van en Éxodo, creo? Ya se les enseñó todo Génesis, se explicaban en Éxodo. Y eso chévere. El tema de la escuela dominical con los niños, a la luz de la palabra no lo puede ver. Porque no entenderá que el Señor en algún momento incluso dedica a los discípulos de que los niños vengan a mí, porque sabía que ellos estaban ahí en medio del camino. No vemos a la escritura, no puedo decir. Pero dentro de las sinagogas, usted ve que en las sinagogas había enseñanza para niños. Sí. Sí. Culturalmente los judíos tenían enseñanzas para los niños. Por eso dice maestro de niños. ¿Se acuerda que en Romanos dice? Ahí muestra que había maestro para los niños. La pregunta es, bueno, uno puede decir, la pregunta es si ese maestro para los niños o si ese estudio para los niños era al mismo tiempo, dentro del mismo tiempo con toda la congregación, o era el lugar de esa parte. En la sinagoga, en el contexto de la sinagoga, había un espacio aparte para los niños. Y pues como la iglesia viene de la sinagoga, porque usted ve que la iglesia de dónde surge. Pablo dónde llegaba a predicar, a la sinagoga. Y como cuando lo sacaban, entonces lo que hacían en la sinagoga lo siguieron haciendo en las casas. El culto sí debe estar toda la familia en el culto. Y en la escuela dominical se puede distribuir por edades, por contenido, por compacto, pero sí hay un momento de adoración integrada. Sí. Por eso lo diferencia entre el culto de adoración y escuela dominical. O sea, es un momento diferente. En el culto de adoración la adoración, la ofrenda, todos los elementos. A eso me referí. No, ahí el culto sí es todos. La escuela es una enseñanza, es distinto, es un tiempo distinto. Sí. Así lo tenemos, es que es todo entre todos. Bueno, vamos a iniciar. Por favor, su merced, nos dirijan oración. No, vamos a orar. Señor Dios de los cielos, estamos delante de ti, nos presentamos a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Agradecido por la bondad, por la misericordia, Señor. Y agradecido por tu compasión, Señor, para con nosotros. Queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor, a través de lo que hacemos en este lugar, Señor. Queremos aprender, Señor, para ser más aplicados, disciplinados
en la lectura y en el estudio de las Escrituras. Enséñanos, guíanos, muéstranos a través de todas estas herramientas, Señor, cómo debemos instruirnos para poder extender a otros, para poder, Señor, en el caso de los que están al frente del ministerio, Señor, para poder ejercer el pastorado, Señor, de una manera no perfecta, Señor, porque perfecto es tú, pero sí de una manera disciplinada, prudente. Ayúdanos, Dios de los cielos. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que hoy permites que ellos estén aquí, Señor, gracias por el pastor Alejandro, Señor, por el pastor Guillermo, el pastor Giovanni, Señor, por todos los que, Señor, han sido herramientas para que se pueda dar este tiempo. Dícenos, Señor, a través de tu palabra, con el estudio de ella, Señor. Alimentanos, Señor. Corazones estén dispuestos, Señor, y abiertos a toda enseñanza clara, transparente y sana. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pero esto ya, pues, ya lo hemos repetido, pues ya prácticamente lo manejamos. Por lo menos tenemos ya la idea. Yo lo hago repetitivo para que cada vez lo tengamos más en mente, sobre todo pues en el proceso que vamos a hacer de exégesis. La idea es que cada vez lo vamos a tener más en mente, entonces ya cuando lo estemos haciendo ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos, ¿cierto?, en qué área estamos aquí, ¿sí? Y una de las cosas que personalmente me ha sucedido, que entre más algo se vuelve repetitivo, más cada vez lo voy entendiendo más, cada vez se me va como aclarando, ¿cierto? Como si el bombillo lo fuéramos aumentando un poco más y más la luz. Entonces así me ha pasado a mí, por eso lo he hecho. Yo todavía hay cosas que sigo entendiendo, lo sigo repasando y cada vez como que, ok, ya me quedan más claras. Ya, por ejemplo, la morfología, la sintaxis, ya cada vez un poco más claro y por eso entonces soy repetitivo. Hoy vamos a definir algo importante y es algo que compone estos dos términos y es la gramática. La gramática. La gramática, en su definición, es la ciencia que estudia la función y la estructura de las palabras. La función y la estructura de las palabras. La función y la estructura. Si quisiéramos ponerle, como para irlo entendiendo, podemos hablar de forma y función o estructura y función. Entonces, la gramática es la ciencia que estudia la función y la estructura de las palabras. Otra definición de gramática es que es la ciencia que estudia los elementos de una lengua, es decir, las palabras en sí, cada palabra, y sus combinaciones. Entonces, de manera sencilla, entonces la morfología se encarga de las palabras, ¿cierto? ¿Qué forma tienen las palabras? ¿En qué categoría se encuentran? Por eso hablamos de categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales, hablamos de las palabras. Esas palabras, ¿se acuerdan el círculo que hice y las divisiones? Esas son las categorías
gramaticales, estamos hablando de las palabras sueltas. Aquí ya hablamos de las palabras en una combinación de palabras, ¿cierto? Y la función que desempeña esas palabras. Yo les decía, para entenderlo un poco más todavía, este es el campo de fútbol, ¿cierto? Entonces hablamos que cuando las palabras están fuera del campo de juego, ¿cierto? Entonces hablamos de categorías gramaticales. ¿Sí? Cuando están afuera. Entonces aquí están los sustantivos, adjetivos, ¿cierto? Los artículos o determinantes, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, ¿cierto? Aquí afuera, solitas, sueltas, son estas. Pero ya cuando entran en el campo de juego, entonces resulta que el personaje principal le llamamos sujeto, o hablamos del núcleo del sujeto, que normalmente es un sustantivo o puede ser un pronombre, ¿cierto? Que es el que hace la acción. Entonces, y el verbo, entonces igual entra en el campo de juego. Entonces, cuando hablamos de morfología, estamos hablando de aquí, las palabras fuera del campo de juego. Cuando hablamos de sintaxis, ya hablamos entonces de la función que desempeñan en la oración. ¿Sí? Para que más o menos tengamos la idea. Trato de ser lo más pedagógico para que podamos entender. Morfología, palabras sueltas, ¿cierto? La estructura de estas palabras, ¿cierto? Las categorías. Pero la sintaxis ya tiene que ver con ya esas palabras en acción, en una oración. ¿Sí? Y vamos ahorita a hacer un ejercicio para poder entenderlo. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de, en esta parte podemos hablar de un análisis morfológico. Aquí. Análisis morfológico. Aquí afuera. Pero cuando estamos adentro entonces vamos a hacer un análisis sintáctico. Aquí afuera, un análisis morfológico. Las palabras. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Pero cuando ya estamos hablando, ya no de las palabras, sino de la función de esas palabras dentro de una oración, entonces vamos a hablar de un análisis sintáctico. Morfología, sintaxis. Todo esto compone la gramática. Cuando hablamos de gramática, entonces todo esto compone la gramática. Sí, morfología y sintaxis. ¿Sí? Hablemos de morfología. Voy a borrar acá un poquito para hablar de morfología. Voy a dejar esto. Y vamos entonces a hablar de morfología. Para que nos quede más claro qué es morfología. La pregunta que hacemos en cuanto a la morfología es ¿qué forma? ¿Qué forma tiene la palabra? ¿Qué forma tiene la palabra? Por eso hablamos de forma, morfo. Morfo es en griego, en español, forma. ¿Qué forma? Entonces las palabras están compuestas por un lexema y morfema. ¿Sí recuerdan esas palabras?
del colegio. Lexema y morfemas. La vez pasada, hace 8 días, hablamos algo de eso, pero no con esta terminología. Lexema y morfema. ¿Lexema qué es? Lexema es lo que conocemos como la raíz de la palabra. Y los morfemas, podríamos decir que es como son las terminaciones o desinencias. Bueno, en caso de los morfemas, también hay algunos que están antes. No son solamente terminaciones, sino hay algunos también que son prefijos. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Esto es importante porque quise traerlo a colación. Porque resulta que ustedes encontraron, en sus textos, encontraron amor, amar, y pueden encontrar también amoroso. ¿Cuál es el lexema de esta familia de palabras? El lexema es la raíz, lo que no varía. Y el morfema es la desinencia o aquello que cambia, aquellas terminaciones. Or, ar, oroso. ¿Sí? Lexema es la raíz. ¿Por qué todo esto? Precisamente por esto. Porque resulta que algunos de ustedes, amor, eso es un verbo. No. Amor es un sustantivo. Amar sí es un verbo. Y amoroso es un adjetivo. ¿Sí lo ven? Entonces, ustedes van a encontrar, y por eso quise traer toda esta explicación para que podamos comprender. Porque uno puede rápidamente decir, eso es un verbo. Porque pues uno dice, pues el verbo amar. Entonces amor es un verbo. No, amor es un sustantivo. Que comparte la misma raíz, ¿cierto? El mismo lexema. Pero mire que aunque tienen el mismo lexema, uno por su terminación, en su morfema, entonces ya cambia y dice que es un sustantivo. Aquí nos dice que es un verbo, aquí ya nos dice que es un adjetivo. Entonces, precisamente la morfología lo que hace es encontrar la estructura de las palabras, su lexema, su morfema, y después de de hacer ese análisis morfológico, entonces definimos su categoría gramatical. Claro, usted no va a hacer eso con la Biblia. No va a coger el lexema y el morfema. O sea, no. Lo que usted debe aprender es a diferenciarlo. Cuando lo lean, ok, Pablo aquí está hablando de amor, entonces está hablando de un sustantivo. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando de una acción, entonces está hablando de un verbo. Pablo aquí está dando un adjetivo de un hermano que es amoroso. Está dando una calificación, está añadiendo una información a esa persona. ¿Sí? Por eso es que hago todo este estudio. Me tocó como un poquito más al fondo para poder distinguir. Cuando ustedes se encuentran entonces en la Biblia, aprendan a distinguir. Porque hay palabras que se las van a encontrar muy parecidas, que son un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Y las podemos confundir fácilmente. Y creo que pues eso nos pasó en el ejercicio de hace 8 días. Confundimos algunas palabras pensando que eran verbos o sustantivos y resulta que no.
Pues la idea es aprender a diferenciarlos. ¿Listos? Aquí con esto hicimos un análisis morfológico. Bueno, una cosa más. Esto es solo por información. Todo esto es información. Esto es solamente para que vayamos como entendiendo. No es tanto que lo tengamos que memorizar. Entonces, dentro de 8 días, hagan un favor, definan un lexema, ¿no? Como dijo Oscar, no vamos a hacer evaluación. No, esto no es para memorizar, es simplemente para que aprendamos simplemente de manera general y podamos, entonces, nos sirva nuestro ejercicio. ¿Sí? Cuando hablamos de los lexemas, entonces, quiero que los tengamos en cuenta. Hay 2 tipos de lexemas. Hay 2 tipos de lexemas. Un lexema son los flexivos y otro lexema son los derivativos. Flexivos y derivativos. ¿Cuál es la diferencia? En el flexivo encontramos todo lo que vimos por ejemplo, los sustantivos, género, ¿cierto? Número, ¿sí? Encontramos en los verbos, ¿qué tiempo, ¿cierto? ¿Qué persona, modo, voz, ¿sí? Entonces, si hablamos de un sustantivo, entonces, digamos este sustantivo, amor, masculino o femenino. Póngale artículo. El amor es masculino. ¿Singular o plural? Singular. ¿Sí? Entonces, morfema. Yo dije lexema, perdón. Lexema es la raíz. Perdóname. Estos morfemas flexivos, ¿cierto? En la terminación, morfema, sí es morfema, morfemas flexivos y derivativos, estos morfemas nos van a decir si es un sustantivo, el género y el número. O sea, esa terminación, esta desinencia. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque resulta que en griego también pasa lo mismo. En griego las desinencias, que es la última parte de la palabra, nos da información. Y da mucha información, en griego da mucha información y es importante. Si el Señor nos permite, de aquí a mañana de pronto le echamos le metemos el diente al griego. Sería bueno, pues. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no soy experto en griego, lo que sé, quizás lo pueda compartir. Pero en griego, precisamente, las desinencias nos dan mucha información. Y cuando estamos haciendo un análisis de una palabra, por ejemplo, hay palabras que en la parte final nos está diciendo. Es decir, que resulta que quien está haciendo la acción no es el sujeto, sino que está recibiendo la acción. Os rescató de vuestra vana manera de vivir. Ellos no hicieron la acción, y hasta teológicamente tiene sentido. Claro, que da más sentido a exactamente. Y sobre todo, digamos, hay textos que la gente lo toma para, por ejemplo, defender. No, es que el arminianismo, ¿no? Entonces, no, es que es el hombre. No, miremos en la gramática y quizás en la morfología de las palabras vamos a encontrar que no, que él está recibiendo la acción. ¿Sí? Entonces, pareciera como que, bueno, eso como que, ¿de qué nos sirve? No, si, por ejemplo, en griego, vuelvo a decir, nos va a servir bastante. Si lo entendemos en español, pues en griego nos va a ser un poco más fácil entender. En español, entonces, decimos es género y número, género masculino, número singular. En cuanto a verbos, entonces vamos a determinar el tiempo, la persona, el modo y la voz. ¿Sí?
También, ¿en qué? En los morfemas, en las terminaciones de esas palabras. Y hay otro tipo de morfemas que son los derivativos. Estos son los que usan los prefijos y los sufijos. ¿Recuerdan eso? Más o menos. Al menos las palabras las recuerdan. Pre, pues sabemos que es antes. Y sufijos, después. Por ejemplo, prefijos. Un ejemplo de prefijos. Supermercado. Ese es el prefijo. Si ven que en este caso no es una terminación que de pronto nos diga género, número, no. Simplemente es, las palabras en la morfología se estudian en palabras compuestas. Carro, tanque. Son palabras compuestas, ¿sí? Entonces los morfemas derivativos son estos que son palabras compuestas. Por ejemplo. ¿Por qué no el super es un lexema? Porque en este caso, ¿qué es lo más importante? El mercado de la raíz. Ajá, es la raíz. Este es el lexema y este es el morfema. Este es el morfema. Pero es un prefijo. Está antes. ¿Sí? Superman. Superman. ¿Cuál es la raíz? Pues man, hombre. Super ya es el superlativo. ¿Cierto? Lo mismo, es como una especie de superlativo. Un mercado, pero ¿qué tipo de mercado? Un supermercado, o sea, ya quizás habla de algo más grande. ¿Sí? Panadería. La finalización, esta finalización nos dice específicamente, en este caso, que es un lugar donde venden pan, ¿cierto? Panadero, panadería. ¿Y la raíz debería ser pan? Pan, sí, pero en este caso el día especifica todavía mucho más que es el lugar. Esto realmente en griego sí lo hay, porque hay palabras compuestas, ¿sí? Hay palabras compuestas y hay otras que definitivamente no lo son. En griego también vamos a mirar, si el Señor lo permite, estos prefijos y sufijos, ¿sí? Pero esto es importante, ¿por qué? Para que entendamos que hay dos tipos de morfemas que cambian la palabra o que tienen terminaciones que en algunos casos nos van a dar otra información, en otros casos no, solamente nos están mostrando unas palabras compuestas. Lo que les decía el carro tanque. Ahí nos está diciendo la terminación, no nos dice como tal que masculino, femenino, plural, no sé qué. No, sino más bien estamos hablando de la estructura de la palabra como tal. Sí, no estamos preocupados tanto por esa información del morfema flexible. ¿Listo? Esto es morfología. Todo esto que vimos acá es morfología. Ahora vamos a mirar algo de sintaxis. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Los veo desanimados. No. ¿En el desayuno? Uy. Yo sí estoy pensando en la Ah, por eso es que están tristes. Ah, claro. ¿Están pensando en la panadería? No. Bueno, listo, todo esto es morfología. ¿Claro hasta ahí? Ya, o sea, quisiera todo esto para que entendamos cuando hablemos de morfología, ustedes ya entiendan qué estamos hablando. Esos derivativos, ¿cierto? Dentro de una palabra, es una sola palabra. Es una palabra compuesta. En una palabra. Aquí nosotros no hablamos de una palabra compuesta. Aquí hablamos de un lexema y de un morfema, de un lexema y un morfema. Simplemente estamos hablando de una raíz y unas terminaciones. No pensamos tanto en unas palabras compuestas.
Pero el idioma, nuestro idioma ha generado palabras y ha compuesto palabras. Se unen dos palabras. Aquí mire que aquí no se unen dos palabras. Aquí no es am, una palabra y or otra palabra. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Hay dos palabras o algunas terminaciones que nos dan información de una profesión, de un lugar. ¿Sí me va a entender? Aquí sí hay otro tipo de información. Dos preguntas. En las derivativos, o sea que ahí no hay lexema. Sí hay, sí, lexema, sí. Sí, pero, bueno, en algunas no. En algunas no, porque no, de pronto no hay raíz. Lexema y un derivativo. Hay no, puede haber una raíz. En este caso, la raíz es mercado. Sí. Y el derivativo que viene siendo parte del morfema. Este es un morfema derivativo. Okay. ¿Sí? En este caso podría ser pan la raíz, sí, y este sería el morfema derivativo. Ok, y la otra pregunta es, hablando del de arriba, amoroso, amante, eso no es un compuesto ya. También. Un ente que ama. No, un ente no. No, esa es una terminación y tiene que ver con inflexivo, porque la raíz sigue siendo el amor. ¿Sí? Bueno. Voy a borrar para que hablemos entonces de sintaxis. Vuelvo les digo, todo esto, no piensen que es que esto lo tienen que hacer cada vez que van a predicar. Solamente es información que nos ayuda a comprender precisamente cuando estemos, porque la idea es que ya vamos luego a hacer un análisis, ese análisis sintáctico, ese sí lo vamos a hacer, y ese análisis sintáctico, para poder hacer ese análisis sintáctico tenemos que entender un poco la morfología. ¿Listo? ¿Qué es la sintaxis? ¿Sí? La sintaxis, entonces, lo que estudia dentro de la gramática es las combinaciones y las funciones de los elementos. Sintaxis, hablamos de sintaxis. Las combinaciones y funciones de los elementos. Entonces ya hablamos de combinar palabras y qué funciones cumplen esas palabras. La pregunta de la sintaxis es: ¿qué función cumple aquella palabra? O aquel sintagma, que luego vamos a mirar los sintagmas. ¿Qué función cumple aquella palabra dentro de la oración? ¿Cuál es la función? Aquí, la forma, la estructura de la palabra, la forma, aquí la función de esa palabra. Aquí entonces vamos a hablar del núcleo del predicado, del núcleo del sujeto, de los complementos, ¿sí? Todas esas. Todo lo que nos gustaba, que ahora nos toca estudiarlo por ser llamados a este ministerio. Entonces, ya ahorita vamos a mirar un ejemplo de sintaxis. Solamente quisiera hacer un dibujo aquí. La gramática, entonces, dentro de la gramática, en este mundo de la gramática está la morfología y la sintaxis. Antes le metían la semántica aquí también. Antes metían la semántica, pero ya algunos lingüistas dicen que la semántica no debe ir dentro de la gramática. ¿Señor? ¿Listo? ¿Te recuerdas qué es lo que es la semántica? Semántica, el significado. La semántica es significado. ¿Qué significa? Pero ese significado no solamente es la etimología, no solamente es la morfología, ¿sí?
sino qué significa. ¿Sí? Y, por ejemplo, la palabra amor, amar. Según el mundo, ¿qué es amar? Y según la escritura, ¿qué es amar? La semántica es distinta. El significado es distinto, ¿cierto? Por ahí hay canciones que hablan del amor. Pero realmente ese amor del mundo es más emoción, ¿cierto? Ese amor en el mundo es más emoción. ¿Ah? Pasión. Pero amar en la escritura, de tal manera amó Dios, no está hablando de un sentimiento. Está hablando de qué? De un atributo de Dios puesto en acción. ¿Cómo lo manifiesta? En Cristo. Entonces, si ve que la semántica, el significado es distinto. Entonces, no solamente, por eso solamente la etimología de la palabra, sino también la misma Biblia le da mucho significado a esa palabra. No, un ejemplo que nos da de la que se usaba mucho decir, es que el amor de Dios es como una madre. Esas analogías son muy delicadas. El amor de la mamá es un amor insidioso, es el mejor. El amor de un padre hoy es comprarle al hijo todo lo que quiere. Celoso, pero a la vez es permisivo. Permisivo. El amor de Dios, ¿cómo es? Que Dios al que ama disciplina. Distinto al amor de los padres, ¿no? ¿Sí ven? Entonces es cuestión, cuando uno dice es cuestión de semántica, es porque es el contexto, entonces da un significado muy distinto. Y sobre todo en ese tema, cuando hablemos de semántica, es muy importante porque, vuelvo a digo, las personas pueden entender en su contexto. Si una persona no conoce la Biblia y yo le hablo de que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para él, ¿qué va a entender? ¿Cuál es la semántica? ¿Qué es lo que él va a entender? ¿Qué significado le va a dar a esas palabras? ¿Cómo? ¿Cómo? Terrible. Ayer alguien en la iglesia me preguntaba, por ejemplo, de tal manera, esa parte de tal manera, la gente piensa es, de tal manera Dios amó el mundo, o sea, como que un amor tan grande, ¿no? Resulta que ese de tal manera se usa en el versículo anterior. Y en el versículo 15 que dice, así como Moisés levantó la serpiente, o sea, de tal manera. Entonces, ¿cómo es el amor de Juan 3:16? ¿O qué se refiere de tal manera amó Dios al mundo? No es como que el amor de Dios es tan grande que dio a su hijo, no. Que el amor de Dios es de tal manera que él precisamente lo que hace es levantar a Cristo, ponerlo en alto, como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ahí comienza además a entenderse qué significa todo aquel que en él cree. O sea, levanta a Cristo. ¿De qué manera Dios ama? Levantando a su Hijo Jesucristo, poniéndole el alto para que todo el que lo vea. Como la serpiente, ¿recuerdan la escena de la serpiente? Y todo el que volteara a mirar la serpiente. Entonces no está hablando de tal manera de que un amor tan grande, no. Está hablando de el objeto del amor, que es Cristo. Ese es de tal manera. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Pero y ahí es cuestión de semántica. Del cielo a la tierra. Sí, claro, hay que entender el de tal manera como comparativo y no cuantitativo. Cuantitativo, exacto. Lo que normalmente se identifica como cuantitativo, es comparativo. Así como. Sí, exacto. Así como, claro. Pero vuelvo y digo, bueno, por ejemplo, lamentablemente en español no se ve, pero en griego es la misma palabra, versículo 15, versículo 16. En una se traduce como así como, y en la otra se traduce de tal manera. Pero es la misma palabra en griego. No, o lo entendemos así
de plano. No, y digamos que la palabra de tal manera no es el problema, porque es que el problema es que no miramos el contexto, porque es que el contexto nos dice, es contradictorio a lo que la gente piensa. El contexto es que la gente piensa que Dios ama a todo el mundo, pero luego dice que los que no creen en el Hijo ya han sido condenados. ¿Cómo así? Dios ama a todo el mundo, pero los condena. ¿Sí? Entonces el mismo contexto nos dice que no es esa interpretación. Y lo que usted dice, que el 14 que viene de la serpiente, se está haciendo, usando conectores, llamémoslo así, para igualar ideas. Ahí la semántica. Tan importante, tan importante. Y ustedes van a dar cuenta que lo vamos a estar usando. Entonces, por ejemplo, Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios. Entonces, vamos a usar acá. Un análisis morfológico. ¿Qué sería? Tomar palabra por palabra. ¿Qué es esto? Un verbo, sustantivo, una preposición, en este caso un adjetivo, es un adjetivo, está así porque está al lado de un sustantivo, y un sustantivo. ¿Qué? No, pero ese es precisamente el punto. Aquí estamos hablando de categorías gramaticales. Aquí no está el sujeto. El sujeto tiene que ver con la sintaxis. Entonces, primero vamos a hacer un análisis. Estamos hablando de un análisis morfológico. Verbo, sustantivo, preposición, adjetivo, sustantivo. Cuando ya hablamos de un análisis sintáctico, ahí sí entonces vamos a hablar del sujeto, del predicado, ¿cierto? Entonces, un análisis sintáctico nos diría que este es el núcleo del predicado, ¿cierto? Porque es el verbo, que este es un complemento directo y que este es un complemento de régimen. ¿De qué? Régimen. 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 Régimen es que el verbo demanda o sea, no puede ir solo. Doy, ¿qué? ¿Cierto? Gracias. ¿A quién? A mi Dios. El verbo doy me demanda ¿a quién? ¿A quién doy? El qué no necesariamente es indispensable, pero a mi Dios sí. Entonces, este que estamos aquí hablando es un análisis sintáctico. El núcleo, el sujeto es tácito o implícito, tácito, y vamos a usar el tácito más. El sujeto es tácito, es decir, que no está escrito, pero sabemos quién es. Pablo, el sujeto tácito. El núcleo del predicado, el complemento directo y el complemento de régimen. ¿Sí? Esto que acabamos de hacer acá abajo es un análisis sintáctico. Esto que hicimos arriba es un análisis morfológico. El núcleo del sujeto es tácito. Pablo. O sea, no está escrito, pero está implícito, está de tácito. Doy, ¿quién? El contexto nos dice que es Pablo. Si lo dijéramos solamente sin el contexto, doy, ¿quién? Yo, primera persona singular. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, vamos a seguir trabajando las categorías gramaticales. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a ir trabajando un poco más lo morfológico. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días comenzamos quizás un poco más lo sintáctico. O vamos a irnos metiendo poco a poco en lo sintáctico. ¿Listo?
Recordemos así rápidamente las categorías. Los nombres o sustantivos. Yo puse aquí la S. Yo normalmente digo sustantivos, pero me da cuenta que muchos le llaman nombres. En muchas libros y esto llaman nombres. ¿Sí? Lo mismo aquí. Aquí yo pongo la palabra artículos, pero algunos le llaman determinantes. Yo lo uso como artículos porque es que hay artículos determinantes y pues, hay diferentes clases. Entonces, núcleo, nombres, sustantivos, artículos, adjetivos y pronombres. ¿Sí? Algo que yo les decía aquí es, yo hago aquí una separación, ¿cierto? A este lado y a este lado. Este mundo está dividido en dos. Este mundo de palabras. En este caso, el que más importante es el sustantivo. El artículo, el adjetivo y el pronombre están alrededor de. ¿Sí? La ciencia, ¿cierto? Pequeña. ¿Sí? Puedo componer con estas palabras, ¿cierto? Una pequeña frase. O puedo reemplazar la paciencia, le digo ella. Ella es pequeña. ¿Sí? Entonces, aquí el principal es el sustantivo. Ahorita vamos a mirar un ejercicio. En este lado está el verbo, es el principal, y el verbo está acompañado de su adverbio. ¿Sí? Del adverbio. Ahora, pusimos adjetivos y adverbios acá porque resulta que hay algunos que cambian, que pueden ser un adjetivo y que se convierten en un adverbio o viceversa. Por ejemplo, antiguo, antiguamente, es un adverbio. Y casi todos los adjetivos, cuando les pongo la terminación mente, se vuelve un adverbio, ¿cierto? Pesado, pesadamente. ¿Sí? Entonces, estos dos, ustedes se van a dar cuenta que pueden intercambiarse. Ya después vamos a aprender precisamente la diferencia. En el caso del adverbio, acompaña el verbo. No siempre, pero lo acompaña, lo modifica, ¿cierto? Corre rápido, corre bien, salta bastante. ¿Sí? Entonces, estos por eso van juntos. Y estos van solitos. Una cosa aquí importante es, hay algunos que varían. Este varía, este varía, este varía, este también varía, dependiendo del género y el número. Este varía. El adverbio no siempre varía, pero estos dos que están a este lado nunca varían. Son invariables. ¿Sí? A, ante, bajo, con, contra, desde. ¿Sí? Más o menos, ojalá no los aprendamos de nuevo. Para memorizarlos, para cuando ya los encontremos, ya sabemos que es una preposición. Y las conjunciones no varían. De una otra manera, podríamos decir que las conjunciones tienen siempre es una sola palabra, es un lexema, y listo, no tiene morfemas. No cambia. En cambio, los otros sí tienen sus lexemas y sus morfemas, o sea, tienen sus variaciones. ¿Sí? ¿Claro? Listo. Hablamos de los sustantivos, recuerdan hace 8 días, adjetivos, los diferentes tipos de adjetivos. Vayamos a los artículos. Los artículos. Los artículos. ¿Qué son los artículos? El artículo es la palabra o categoría gramatical variable que determina, anuncia o expresa el género y el número del sustantivo. En nuestro idioma, bueno, en griego también, los artículos van antes que el sustantivo. Esto, Manuelito, yo lo envío, así como envié ayer creo que les envié, la presentación de PowerPoint de lo que vimos hace 8 días.
el artículo es la categoría, la palabra o la categoría gramatical variable que determina o anuncia o expresa el género y el número del sustantivo. Entonces, creó Dios, ¿qué? Los cielos. Los, ¿cierto? De una vez ya nos va diciendo, es plural, masculino. ¿Qué? Cielos. La tierra, ¿cierto? Femenino singular. También hay algunos, lo que vamos a mirar, algunos determinantes e indeterminantes, unas, no dice cuántos, pero unas varas de madera de acacia. Ahí en azul están los sustantivos, los artículos los vamos a subrayar con una rayita debajo, en negro, para que ustedes lo vayan haciendo también, en negro. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Ahora, hay que diferenciar los artículos de los pronombres. Porque, por ejemplo, él, yo digo, el carro, este es un artículo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo el carro, y yo sigo hablando del carro, yo le digo, él lo vendí. Pero entonces resulta que lleva ahora tilde. Ya no es el carro, el artículo acompañando el sustantivo, sino que ahora con tilde es un pronombre. En el caso de los pronombres, precisamente vamos a ver él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mirar algunas diferencias. Sobre todo este es el que más se confunde. La diferencia es que normalmente va acompañado después de un verbo. Él corrió. Este es un pronombre. Aquí él, él, voy a hacerlo en colores de una vez. Sustantivo es en azul. Artículo con rayita abajo. ¿Sí? Entonces, este es un pronombre, lo coloco así con azul, este lo coloco en negro, porque son distintos, son dos categorías distintas. ¿Listos? Hay varias clases de artículos. La primera es los artículos determinantes. Son los que determinan claramente el sustantivo. Son 4. El, la, los, la. Solamente son esos 4. ¿Por qué son determinantes? Porque nos dice claramente. ¿Cuántos? Si yo digo él, ¿de cuántos está hablando? De un carro. ¿Sí? Si yo digo los, pues ya sé que me determina que son varios. En el caso de los... bueno, antes de eso, algunos ejemplos. Y el hombre respondió. Si lo ven ahí al artículo sustantivo. Artículo sustantivo. Si no sé ejemplo de los creyentes. Artículo sustantivo. ¿Listos? Y cuando hubieron cantado el himno. Artículo sustantivo. Siempre va acompañado, artículo sustantivo. Siempre. Artículos indeterminantes. Son los que determinan vagamente los sustantivos. Determinan, pero lo determinan vagamente. En español no hay artículo adjetivo. En inglés sí. ¿Artículo y adjetivo? Sí. Sí, pero y Ortica se va a dar cuenta. Sí, pero entonces ya no sería un adjetivo. Ahorita lo vamos a mirar. En el caso de los indeterminantes, determinan vagamente los sustantivos. O sea, no nos dan información precisa. Una, unos, uno, unas. Son solamente 4 también.
Y hallaron en el campo, este es un determinante, campo, un hombre. Aquí ya es un indeterminante. Sí, un artículo indeterminante. No nos dice cuántos, un hombre. Adjetivo egipcio. ¿Sí? El reino, eso es un artículo determinante, ¿sí? Artículo sustantivo. De los cielos, artículo sustantivo, estos son determinantes. Es semejante a un tesoro. Aquí ya es un artículo, pero es indeterminante, porque no dice cuál tesoro. Ese es que Eso es un verbo. entonces también encontramos que ¿Señor? no. No. Sí, claro. No, lo que pasa es que esa es lo que encontramos normalmente en español. Los cielos es. ¿Sí? Normalmente en español es artículo, sustantivo, verbo. Pero tengan cuidado porque en la Biblia no es tan así. No siempre, ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. No es siempre es tan así. ¿Listo? Entonces, estos son indeterminantes. Un tesoro, un campo. Si lo ven, artículo, sustantivo, artículo, sustantivo. El artículo nunca lo encuentran solo. Siempre le acompaña al sustantivo. ¿Sí lo ven? Mira, artículo, sustantivo, artículo, sustantivo, artículo, sustantivo, artículo, sustantivo. Siempre. Que hallaron en el campo un hombre. Estamos hablando de cantidad, ¿no? ¿O de qué clase de hombre? No, está hablando sí nos está dando información de cantidad, pero sobre todo está diciendo que es un hombre, pero no sabemos cuál. Un hombre egipcio, no dice nombre, no dice un hombre egipcio. O sea, más entendería con el adjetivo. En este caso, es un artículo acompañando al sustantivo, hombre. Lo que pasa es que es indeterminante. ¿Listo? Y también encontramos el artículo neutro. El artículo neutro es el lo. No menciona ni el masculino ni el femenino. ¿Y hay dos? No. También está en singular. Siempre está en singular. Los dichos. Los dichos de Jesús. De los primeros. Ahora, para que dice aquí, por ejemplo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Resulta que por ejemplo, lo que hace es, los dichos nosotros normalmente pensaríamos en verbo decir, pero ese artículo lo vuelve un sustantivo y ahorita vamos a mirar que una de las características del artículo es que es sustantiva, adjetivos, sustantiva, verbos. Se le llama el sustantivador universal. El artículo, por eso es que la regla es siempre acompaña un sustantivo. O sea, solo nunca va. Puede ir un sustantivo solo, puede pasar, pero el artículo si aparece, nunca aparece solo, siempre aparece al lado de un sustantivo. Aquí en este caso, lo dicho, lo convierte este dicho en un sustantivo. Ya no está hablando de la acción, ya no es un verbo, ya no está hablando de la acción, sino está hablando de esa cosa que se dijo. De un sujeto, puede ser, no necesariamente un sujeto, porque puede ser también un complemento, pero está hablando de una cosa. Está una persona. Exacto. Tenemos que tener cuidado porque lo también puede aparecer como un pronombre. Aunque siempre que acompaña el sustantivo, un adjetivo o una palabra sustantiva. Para diferenciarlo de un pronombre y presente, las reglas que vamos a ir aprendiendo es, si está al lado de un sustantivo, es un artículo. Después vamos a mirar.
Entonces, como les decía, el artículo es el sustantivador universal. Palabras individuales o categorías gramaticales que se pongan al lado del artículo funcionan como sustantivos. Cualquier palabra que esté al lado de un artículo, esa palabra se sustantiva. Por ejemplo, la palabra bueno, todos sabemos que su naturaleza es un adjetivo. Pero aquí dice el bueno. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ya no está hablando tanto de la carácter, de la, perdón, la característica, sino el carácter. Y es que aquí ya es una persona, el bueno. ¿Sí? Entonces, esta palabra solita, bueno, es un adjetivo, pero aquí ya lo vuelve sustantivo, entonces por eso la subrayamos, la colocamos en azul. Mañana comeremos el mío. Este es un pronombre. También es un adjetivo. Pero aquí es un sustantivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo sustantivo? El artículo. El amaros. Esto se volvió un sustantivo. En su naturaleza es un verbo, pero aquí se convirtió en un sustantivo. ¿Por qué? Por el artículo. Y todo eso es a la luz de la sintaxis, ¿sí? Todo eso es, no, aquí estamos hablando de la morfología. Lógicamente que hay momentos donde tenemos que mirar un poco el contexto para poder mirar si es un pronombre o si es un artículo, o si es un pronombre o un adjetivo, si es, ¿sí me entiendes? Ahí ya vamos mirando, sí, lógicamente el contexto, ya entra un poquito la sintaxis, pero así como tal estamos hablando de una categoría gramatical, el artículo. Una frase antecedida por un artículo se usa entonces como sustantivo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí ya dice, por ejemplo, que se vuelve un pronombre. No, perdón, mentiras. El comparativo. El que ama al prójimo. ¿Sí? Está hablando de una persona. ¿Ah? Una oración gramatical precedida por un artículo se usa como un sustantivo. Claro, bendito el que viene. ¿Sí? Está precedida por un artículo. El nombre del Señor. Aquí este del tiene una particularidad porque de es una preposición y él es un artículo, pero se fusiona. No tiene una categoría definida. No, que yo sepa no. ¿Listo? ¿Cómo es la construcción normal en español? Artículo más sustantivo más adjetivo. El carro rojo. La casa azul. Eso es en español. En inglés cambia, creo, ¿cierto? Sí, claro. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. Pero en español es esto. ¿Qué comparten estas tres categorías gramaticales? El género, el número. Si yo no puedo decir la carro rojas, tienen que compartir género y número. Todas comparten. La casa azul. Se llama una concordancia gramatical. ¿Listos? Vamos a hacer un break y vamos con el pronombre luego. Y vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio desde Filipenses para irnos familiarizando.
Yo que soy una tienda cualidad. Dando